1.300.000 personas que murieron dentro de este campo de exterminio. En esas habitaciones podían ser asesinadas hasta 2.000 personas al mismo tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se vivió en uno de los campos de concentración más grandes que existieron de la Alemania nazi en Europa. Y es que estamos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Estamos justo en la entrada principal al campo, a quien recibía a todas las personas que entraban en él con una frase muy sarcástica que decía: el trabajo libera. Con esta frase recibían a todos los prisioneros, a todos los esclavos y a todas aquellas personas que de alguna u otra manera iban a colaborar con la maquinaria nazi para el trabajo forzado o, para la mayoría de los casos, ser asesinados dentro de este lugar. Miren, esta es una fotografía del año 1941, justo acá en la entrada del campo. Se puede ver a una banda acá conformada por judíos que tocaban 2 veces al día. Una vez cuando salían los prisioneros y una vez cuando entraban por estas puertas de acá. Bueno, cuando los prisioneros salían para hacer trabajos, los alemanes los contaban a cada uno de ellos y sabían exactamente cuántos habían salido. Al momento de regresar, si durante la jornada de trabajo uno de los trabajadores era asesinado por cualquier causa, porque por cualquier causa podías morir, simplemente por las ganas que tuviera el soldado de la SS de matarte, ese cuerpo tenía que volver acá y ser contado también. Por eso los prisioneros tenían que cargar con ese cadáver y entrar por allí. Ahora, ¿a qué salían ellos a trabajar? Bueno, podían trabajar de la agricultura o también podían trabajar en las minas. Obviamente un trabajo muy pesado. La mayoría de las muertes que ocurrieron aquí en este campo de concentración durante el inicio fueron porque, bueno, pasaban hambre, por los trabajos forzados a los cuales eran sometidos, pero llegó un punto en el año 1942 en el que el campo pasó a ser utilizado de otra manera. Esto luego de que tuviera una reunión por parte de altos cargos de la Alemania nazi, que estuvimos hablando en anteriores videos, en los que estuvimos viendo algunos de estas personas que participaron en esa breve reunión, y que de allí salió la decisión de cómo era que iban a ser exterminados los judíos. Y a partir de ese año de 1942, el campo pasa a tener otra función, pasa a ser un campo de exterminio. Bueno, todos estos barracones que ustedes están viendo alrededor de mí era donde vivían los prisioneros cuando este campo comenzó su funcionamiento. Muchos de los barracones que estamos viendo en este momento no tenían la segunda planta que ustedes pueden ver actualmente. Eran de una sola planta, pero luego los alemanes en el año 1941, con esfuerzo de los propios prisioneros, construyeron la segunda planta para poder tener más espacio y poder meter más prisioneros. En el momento en que los alemanes tomaron este lugar donde ya existían los cuarteles, existían solo 20 barracones. Luego fueron construidos 8 barracones más y luego fue que se les agregó la segunda planta a los que no tenían ese segundo piso de allí. Y si ustedes detallan, sí que se ve la diferencia entre el primero y segundo piso. Ahí podemos ver cómo claramente está marcada una línea. Fíjense, nosotros estamos justo en este lugar de aquí. Esto es Auschwitz I. En este campo existía una cámara de gas y un crematorio solamente. La otra parte, cuando se amplió el lugar, fue en Birkenau II en el año 1942. En este campo, en el primero, cabían unas 20.000 personas y luego de la ampliación cabían 100.000 en esta zona de acá. También fue construido luego, en ese mismo año de 1942, esta parte que se llama Monowitz. En la actualidad no se puede ver nada de esta parte, ya no existe, pero aquí también funcionaba la antigua fábrica de IG Farben
Industries. Aquí era fabricada gasolina sintética, y un dato curioso acerca de la IG Farben es que luego del término de la guerra, los aliados, al ver que esta compañía estaba muy corrupta, decidieron disolverla en las compañías originales que la integraban, y actualmente una de ellas es muy conocida, que es Bayer. Y sí, o sea, Bayer como tal, como compañía en la historia de su existencia, formó parte de todo esto. Y no estoy queriendo decir con esto que la compañía Bayer en este momento sea una compañía mala, pero sí que su historia viene desde allí. Obviamente la compañía fue creada muchísimo antes de la guerra, no fue creada durante la guerra. Y no nada más Bayer, muchas otras compañías también participaron de alguna u otra manera. Por ejemplo, una fábrica también muy importante de tinta fue la que fue utilizada para marcar, para tatuar a los prisioneros aquel número que les colocaban en el brazo una vez ingresaban a los campos de concentración y de exterminio. Y todo lo que ustedes están viendo alrededor son los diferentes países desde los cuales los alemanes traían prisioneros hacia el campo de Auschwitz. Muchos de estos prisioneros morían en el camino, porque estamos hablando que los traían aquí a Polonia desde países como Grecia, países como Rusia, Noruega, allá arriba. Imagínense venir desde esos países en un tren que era para transporte de ganado durante días. Muchos de ellos ni siquiera lograban llegar al campo de concentración y morían en el camino, además de todo lo que iban a vivir luego en el campo y la selección a la cual iban a ser sometidos para poder saber si iban a trabajar o iban a morir al momento de su llegada. Aquí podemos ver un claro ejemplo del momento de la selección. Fíjense que aquí tenemos una persona mayor y está usando un bastón. Fíjense cómo señala la mano del oficial nazi, del doctor, señalando hacia ese lado, porque justo hacia ese lado eran donde eran enviados, y aquí podemos ver ya un grupo, a las cámaras de gas, porque obviamente esa persona mayor no era apta para los trabajos forzados que iban a necesitar los nazis. También los niños menores de 15 años que no eran aptos obviamente para hacer trabajos pesados y forzados eran enviados a las cámaras de gas. Y aquí podemos ver una fotografía del momento exacto donde niños están dirigiéndose a las cámaras de gas. Fíjense que esta mujer tiene un bebé en sus manos que obviamente para los alemanes no representaba nada. Bueno, aquí podemos ver más a detalle cómo era que lucía esa cámara de gas en el momento de su funcionamiento, y podemos ver las diferentes etapas por las que pasaban los prisioneros una vez llegaban y eran seleccionados. Luego de pasar y de salir de las vías de los trenes, salir de esos vagones de ganado, allí entraban a una habitación donde se mandaban a desvestir, a desnudar totalmente, a dejar sus pertenencias allí con la excusa de que iban a tomar una ducha. Eso era lo que
les decían, porque siempre los alemanes mintieron para mantener el control, para que ellos nunca sospecharan las verdaderas intenciones que tenían, porque si no esto se iba a volver un desastre, un descontrol, la gente iba a salir huyendo. Lo que ellos menos querían era que supieran la verdad, siempre fue a través de un engaño, de que iban a recibir un baño de ducha, de que iban a trabajar, de que iban a ser trasladados a otro lugar para trabajar el campo o cualquier otro tipo de excusa. Luego de que eran desnudados, pasaban a la siguiente etapa, en la que eran ingresados a una habitación cerrada en donde supuestamente estaban las duchas. Fíjense, allí podemos ver un ejemplo de cómo estaban allí todos aglomerados, y por esos orificios que ustedes están viendo en la parte superior de donde está el espacio abierto, por allí ingresaban el Ciclón B. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que tenían esas latas de Ciclón B. Así lucían estas como piedritas que luego con altas temperaturas liberaban gas. Luego que eran ingresadas a esta habitación, trancaban la puerta, apagaban las luces y a través de esos orificios que están allí en el techo era liberado ese gas. En esas habitaciones podían ser asesinadas hasta 2000 personas al mismo tiempo. Luego de que eran asesinadas todas estas personas, se necesitaba un grupo que se encargara de sacarlas y de llevarlas a los crematorios para deshacerse de cualquier evidencia y deshacerse de los cuerpos. Este gas que era utilizado para asesinar a las personas dentro de las cámaras era cianuro de hidrógeno, y se pueden imaginar la gran cantidad que era utilizada diaria aquí en este campo de exterminio. Y algunas de las latas las consiguieron los rusos una vez que llegaron al campo que fue liberado, y podemos verlas aquí, son originales, son las latas que eran utilizadas para ese propósito. Esto que les voy a comentar en este momento realmente es un poco perturbador, no sé cómo expresarme para que suene de alguna manera respetuosa, pero ustedes se lo puedan imaginar. Y es que entramos a una habitación que está prohibido totalmente filmar o tomar fotografías. ¿Por qué? Porque en esa habitación lo que te muestran es el cabello que les comentaba que era cortado de las cabezas de las personas que eran asesinadas en las cámaras de gas. Este cabello era utilizado para hacer telas, y allí podemos ver en esa habitación un rollo de tela, así como los industriales que ustedes ven, un rollo de tela hecho con cabello humano. Además, en la habitación podemos ver una fotografía de cuando los rusos llegaron aquí. Había un almacén lleno de sacos de cabello humano, y en la fotografía se pueden observar 7 toneladas que los rusos consiguieron de cabello humano almacenados allí. Y es demasiado duro pensar que esos cabellos les pertenecían a las personas que en algún momento estuvieron en este campo de concentración. O sea, te puedes imaginar, porque ves realmente a primera mano, ves ante tus ojos parte de esa persona que en algún momento estuvo viva y que no se imaginaba el futuro que le iba a tocar. O sea, de verdad que el lugar es muy, pero muy fuerte de visitar. Bueno, recuerdan que les dije que una vez que llegaban los prisioneros eran despojados de todas sus pertenencias al momento de bajarse de los vagones de ganado. Todas esas pertenencias eran enviadas a los almacenes del campo para ser seleccionadas si eran oro, si eran objetos preciosos. Y por ejemplo, el oro era enviado a las bancas de la Alemania nazi, y de esta manera poder continuar con toda la maquinaria de guerra. En este momento vamos a entrar al barracón número 5, donde vamos a poder ver todos los objetos que fueron encontrados y que los nazis no pudieron llegar a quemar, porque una vez que los rusos ya se estaban acercando a este lugar, comenzaron a borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarlos de alguna manera. Pero obviamente era tanta la cantidad y tantas cosas que no pudieron hacerlo en su totalidad. Y nos dice nuestra guía que esta es una de las cosas más fuertes que vas a ver dentro del campo, porque te va a dar una perspectiva de la gran cantidad de personas que llegaron a pasar por aquí, y te puedes hacer parte de esta historia a través de esos objetos. Bueno, aquí lo que podemos ver son algunas de las gafas típicas judías que fueron encontradas por los rusos una vez llegaron al campo. Y no sé si pueden ver esta gran montaña de gafas, todas entrelazadas, y se pueden llegar a imaginar y tener una idea de cuántas hubo en su totalidad, si estas apenas fueron las que lograron conseguir.
Estas son algunas de las mantas típicas judías que le fueron arrebatadas, pero que para los alemanes no tenían ningún tipo de valor, obviamente. Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento son algunas de las pertenencias con las que los judíos, los prisioneros, llegaban al campo. Fíjense qué clase de engaño era el que les decían que ellos se venían con ollas, con platos, con termos, cafeteras, a un lugar donde iban a trabajar en el mejor de los casos o a ser asesinados. Tanto era el engaño que ellos creían que esto les iba a ser de utilidad al lugar donde iban a llegar. Bueno, y esto va a ser un poco fuerte para algunos. Esto que ustedes están viendo es zapatos, pero zapatos de niños, de los más de 235.000 niños que llegaron a estar en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, y que para los alemanes, pues tener niños aquí no tenía ningún sentido, y todos eran enviados a las cámaras de gas para morir. Es por eso que vemos esta gran cantidad de zapatos. Y también se consiguieron piezas de ropa de bebés, de niños muy pequeños. Wow. Aquí tenemos montañas de zapatos de los adultos. Son 2 vitrinas enteras llenas con más de 40.000 pares de zapatos de lado y lado. Miren esto. Pero realmente esta cantidad no es nada, porque recuerden que estuvimos hablando acerca de 1.300.000 personas que murieron dentro de este campo de exterminio. Estamos hablando que solo aquí hay 40.000 zapatos. Aún faltan 1.260.000 pares de zapatos. Algo que quiero que tengan en cuenta de la forma de vida que tenían los prisioneros dentro del campo es que Polonia es un país muy frío. O sea, los inviernos polacos son muy duros, cae nieve y todo. Imagínense tener que vivir bajo condiciones paupérrimas, sin comer prácticamente, haciendo trabajos forzados todos los días, pensando en que podías morir en cualquier momento. Yo no me quiero ni imaginar cómo era la vida para esas personas aquí, porque nunca vamos a poder tener a ciencia cierta lo que pasó cada una de esas personas, pero podemos tener cierta perspectiva viendo cómo era que vivían. Así que eso es lo próximo que vamos a estar viendo. Luego pasaron a utilizar colchonetas rellenas de paja, por así decirlo, las tiraban en el piso y allí dormían. Bueno, la última etapa de cómo vivían los prisioneros en los barracones era estas literas que eran de 3 pisos, y ustedes podrán ver y decir, bueno, ahora vivían más cómodos, pero algo que sí quiero que tengan en cuenta es que en cada una de estas camas no dormía solo una persona, podían llegar hasta
3 personas a estar en un solo espacio. Miren, aquí tienen el ejemplo de los lavados y de las letrinas que utilizaban los prisioneros dentro de los barracones. Solo la podían utilizar 2 veces al día, por la mañana y en la tarde. Solo podían usarla durante 15 segundos. Estos son parte de los lavados que utilizaban en su momento. Ahora podemos observar en este pasillo muchas fotografías de los prisioneros que pasaron por este campo de concentración. Y es que al principio los alemanes registraban a los prisioneros tomándoles una fotografía y de esta manera llevaban un registro de todos los que trabajaban dentro del campo. Pero luego esto, a medida que iba pasando el tiempo, se hizo poco práctico y muy costoso, porque era tomar fotografía, revelar la fotografía. Entonces ellos lo que hicieron fue no tomar la fotografía, sino identificar a cada uno de ellos con un tatuaje. Y es ese famoso tatuaje con el número en el brazo que solo era utilizado en este campo de concentración y exterminio de Auschwitz por la gran cantidad de personas que pasaban por él. Justamente la tinta que era utilizada para marcar a los prisioneros era de la empresa Pelikan, que aún funciona en la actualidad. Miren, por ejemplo, esta mujer, a la que fue también cortada el cabello, solamente duró 10 días dentro del campo de concentración. Fíjense que tenemos la fecha de deportación, el 11/11 de 1942, y la fecha de muerte, el 21/11 de 1942. Tan solo 10 días luego de su llegada, esta persona fue asesinada. Bueno, la forma de identificar a los prisioneros, si eran prisioneros de guerra, si eran judíos o si eran de otro tipo, era el símbolo que le colocaban en el uniforme. Y fíjense que a los judíos les colocaban una estrella, obviamente, amarilla y roja. Obviamente la fotografía está en blanco y negro, no lo podemos observar, pero así era en ese momento. Y muchos de los prisioneros, la mayoría de ellos, utilizaban la pijama de rayas. Y esta era la única ropa que la mayoría de ellos tenía. Imagínense tener simplemente esa ropa para cubrirse del invierno polaco. A eso me refiero con las condiciones que tenían paupérrimas para vivir. Si nadie tenía algo adicional para cubrirse, pues nos duraba más de 2 semanas dentro de las instalaciones y haciendo trabajos forzados al aire libre. Bueno, justamente estoy parado enfrente de otro barracón. Este barracón, lo que sucedía aquí era terrible, porque no nada más que la mayoría de los prisioneros tenían que pasar por situaciones aterradoras. Los pocos que lograban sobrevivir eran utilizados por algunos de los médicos que estaban dentro del campo para hacer experimentos. Y uno de ellos era Clark Clover. Él experimentaba con mujeres esterilizándolas. Y uno de los más conocidos era Joseph Mengele. Él experimentaba con niños, también es muy conocido que experimentaba con gemelos, hacía pruebas horrendas con los gemelos, y cuando uno de los gemelos fallecía, inmediatamente era asesinado el hermano, porque él quería aprovechar a toda costa a estas personas, y cuando uno era asesinado, el otro pues ya no le era de mucha utilidad para seguir experimentando en ambos y ver las diferencias, así que les hacía la autopsia a ambos en el mismo momento y aprovechaba que uno se murió para asesinar al otro. Uno
Uno de los lugares que no podemos visitar dentro del barracón número 11 son los sótanos, donde estaban algunas celdas, porque una de ellas era así. Podemos ver la fotografía en la que hay dos pequeños cubículos acá, las puertas pequeñitas donde se tenían que agachar y poder entrar. Aquí podían estar hasta 4 personas al mismo tiempo en cada uno de estos cubículos, parados todo el día. O sea, esa era la forma de castigo para alguno de los prisioneros que venía al bloque número 11, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que hubo varios tipos de prisioneros en este bloque. Estaban los prisioneros de la Gestapo, en los que esos prisioneros la muerte era segura, y también estaban los prisioneros del propio campo, que eran castigados con traerlos aquí por algún comportamiento que los alemanes pues no veían bien, como por ejemplo robarse un poco de comida, no tener un botón en el uniforme o alguna razón de estas que no tiene ningún motivo de castigo, pero que para ellos sí representaba dicho castigo. También tenían una habitación oscura en la que podían estar hasta 40 prisioneros al mismo tiempo, que no tenía sino una pequeña ventana, por eso se le llamaba habitación oscura. Y además de eso fue construida también una celda donde eran traídos los prisioneros que eran castigados con la muerte a través de el hambre. Uno de los prisioneros más famosos que murió de esta manera fue Maximiliano María Kolbe. Esta persona se hizo famosa o muy conocida entre los prisioneros que murieron de hambre porque en el barracón donde él estaba escogieron a 10 prisioneros para morir de hambre, simplemente porque querían escoger a 10 prisioneros que murieran de hambre. Hubo un prisionero que estaba muy pero muy asustado, no quería obviamente morir, y María Kolbe pues preguntó a los alemanes si podía cambiar con este hombre para morir por él, y de alguna u otra manera los alemanes aceptaron. No se sabe cuál fue la razón exacta, pero aceptaron. Y bueno, este hombre se sacrificó por este compañero de celda y pasó a la historia por este acto. Y bueno, una vez que los prisioneros eran juzgados, recibiendo el mismo tipo de juicio, venían aquí, se paraban allí y un alemán le disparaba y de esa manera era su fin. Una cosa muy importante que debo comentarles también acerca del barracón número 11 es que aquí iniciaron las pruebas con el ciclón B para el asesinato en masa en las cámaras de gas. Obviamente los alemanes estaban practicando al principio y muchos de los prisioneros con que practicaron, sobre todo de la Unión Soviética, pasaron hasta 3 días de sufrimiento luego de pasar por el envenenamiento por gas ciclón B. Justo al lado del barracón número 11 podemos ver un claro ejemplo de cómo era custodiado el perímetro del campo. Fíjense que tenemos aquí una alambrada, ¿ok? Una alambrada que era electrificada. Luego teníamos minas antipersona, teníamos cabinas de vigilancia cada cierta distancia. Fíjense que una está allí, la otra está justo acá. Allá tenemos en la esquina otra justo allí. Y como si fuera poco, tenemos un gran muro allí. Todo esto bajo 2 cercos de alambrada eléctrica y minas. O sea, escapar de aquí era imposible. Este edificio que estamos viendo con esas chimeneas funcionaba como la cocina del campo. Bueno, en este momento nos encontramos como en la plaza principal del campo. Es esto que tenemos aquí entre estos dos barracones. Y justo aquí, en el año 1941, un día los prisioneros fueron obligados a permanecer allí de pie durante 19 horas. Estamos hablando de que casi un día completo. La razón fue la primera huida que ocurrió aquí en Auschwitz. Porque aunque era difícil y casi imposible de escapar, pues los que estaban aquí se la imaginaban todos los días de cómo lograrlo y algunos de ellos lo consiguieron.
murieron, pero esto traía como consecuencia un castigo, y el castigo era como ese, permanecer allí de pie. Obviamente no era lo peor que podía ocurrir, porque justo del otro lado, y es que tenemos aquí una horca. Esta horca que ustedes están viendo allí, esta viga de metal en esos 3 palos que están allí, murieron 12 personas en el año 1943, porque en ese año, en 1943, lograron huir 3 prisioneros y sus compañeros pues pagaron las consecuencias. Esto también, en el momento del ahorcamiento, eran obligados los prisioneros que estaban del otro lado a verlo. Esto para intimidar y evitar que esto sucediera y que vivieran con ese miedo constante a de que si se escapaban o pensaban en hacerlo, los demás iban a sufrir las consecuencias. Esto era parte de la intimidación de este lugar. Esto que están viendo es una réplica de una casilla de vigilancia que justamente estaba enfrente de lo que era la plaza principal. Aquí colocaban a los prisioneros porque el principal funcionamiento de esta plaza era contar a los prisioneros, y eso lo hacían durante 2 veces al día. Bueno, además de la protección de tener 2 vallas electrificadas, un muro, casetas de vigilancia, por aquí pasaba un nazi todo el tiempo recorriendo todo el perímetro del campo con un pastor alemán. Saliendo del campo, en este momento estamos fuera del campo, estaba este edificio de acá. Ese edificio funcionaba como el hospital, pero para los nazis. Bueno, y además de mostrarles lo que funcionaba como el hospital para los alemanes, estoy justo aquí en este lugar porque es un lugar muy simbólico por lo que sucedió después. Luego de terminada la guerra y este campo fue liberado, de los 8.000 soldados nazis que trabajaban dentro del campo, solo el 15% de ellos fue juzgado luego de terminada la guerra. Entre ellos, el comandante Rudolf Hess, y quien fue asesinado justo aquí a través del ahorcamiento, allá, justo en ese lugar, al lado de su casa, al lado del campo que comandaba y sobre todo justo al lado de la cámara de gas que vamos a estar visitando. Justamente vamos a ir para allá. Los prisioneros, al llegar acá, se desnudaban fuera del edificio, o sea, en esta parte, antes de pasar por esas puertas, y ya vamos a ver luego el interior de lo que ocurría y cómo era, que era la distribución de la cámara, por dónde entraban los gránulos del ciclón B y todo el proceso que era hacerlo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho respeto, porque en ese lugar murieron muchas personas. Vamos a tratar de grabar todo lo posible con mucho respeto y en silencio. Bueno, una vez fuera del lugar, lo que ustedes vieron al principio en lo que entramos era la cámara de gas como tal. Y cuando les señalaba la cámara hacia arriba podían ver los agujeros por los que era arrojado el ciclón B una vez que abrían estas latas, y de esta manera vertían todos estos gránulos para que a través del calor que se generaban con la calefacción de la cámara de gas, llegando hasta unos 30 grados centígrados para que este gas actuara, morían allí las personas. Luego los Sonderkommando sacaban a los prisioneros asesinados allí en la cámara y pasaban a la siguiente habitación donde estaban ubicados los hornos crematorios que ustedes pudieron ver en las imágenes. Justamente tenemos aquí la chimenea donde estaban ubicados esos hornos que estuvimos viendo hace un momento. Esta era una pequeña cámara de gas comparada con las otras 4 que iban a estar en funcionamiento en este campo a partir del año 1943, donde comenzó el asesinato sistemático de las personas que llegaban a este campo. Bueno, en este momento nos vamos a dirigir hacia Auschwitz II, como también se le conoce, Birkenau en este caso, y es la segunda etapa de este campo de concentración.
Bueno chicos, eso que ustedes están viendo a mis espaldas es la entrada por la cual el tren, con los más de 40 vagones y en cada uno de ellos más de 80 personas hacinadas allá adentro, llegaban al campo de concentración de Birkenau. Desde allí venían por estos rieles que tengo justo detrás de mí hasta esa posición de allá. Podemos ver de este lado, del lado izquierdo, barracones de ladrillos que fueron los primeros que se construyeron en 1942, en lo que inició la segunda etapa. Y del lado derecho, de este lado de acá, ya fueron barracones hechos en madera, porque era más rápido y más barato y ellos necesitaban expandirse muy rápidamente. Esta parte del campo es la mejor conservada. Todo lo que ustedes están viendo es original. Bueno, en este momento estamos adentro de uno de los barracones hechos de madera. A diferencia de los barracones que vimos en Auschwitz I, su exterior es de madera y no de ladrillo. Esto hacía que cuando hacía frío, pues el frío era brutal aquí adentro, y cuando hacía calor, pues era demasiado caliente. También otro de los temas es que no les permitían abrir las ventanas, por ejemplo, en época de verano. A diferencia de la época de invierno, tenían un sistema de calefacción así, que es este de acá, con chimenea de lado y lado. En estos barracones podían haber hasta 400 a 700 prisioneros al mismo tiempo. Las camas eran literas parecidas a las de Auschwitz I, con la diferencia de que aquí en cada uno de los niveles podían dormir hasta 5 o más prisioneros al mismo tiempo. Los más débiles dormían en la parte de abajo y los más fuertes dormían en la parte de arriba. Un dato un poco chocante es que la mayoría de los prisioneros, por la alimentación que llevaban, por la mala alimentación, las enfermedades y todo esto, la mayoría de ellos tenía diarrea. Entonces imagínense que muchas veces pasaba de que los prisioneros que dormían en la parte superior de las camas, pues se hacían diarrea y llenaban a sus compañeros de abajo. Recuerden que entre cada uno de los niveles, solo donde ellos dormían era paja en estas camas de madera, y ya, esa era la única comodidad que ellos tenían en estos lugares. Por eso muchos de ellos también murieron por causa de las condiciones de vida que aquí tenían. Y aquí podemos ver una fotografía que fue tomada por los rusos en el momento de liberar el campo, en la que podemos ver que estaba tan abarrotado el lugar que las camas no eran suficientes de dormir más de 5 personas en cada uno de los niveles, porque también dormían en la parte donde se caminaba, en estos lugares de aquí. Bueno, en este otro barracón que entramos de este lado, también es hecho en madera. Este barracón funcionaba de baño. Este era uno de los 3 que habían de este lado del campo. En esta área donde actualmente no se ve nada, estaban los lavados. Y de este otro lado de aquí estaban las letrinas.
Estas eran las letrinas que utilizaban los prisioneros que estaban en Birkenau. Fíjense la diferencia con las letrinas que estuvimos viendo en Auschwitz I. Simplemente es algo sumamente cavernícola, por así decirlo. Es simplemente un hueco con agujeros para cada una de las personas que durante 15 segundos podían usar esta letrina 2 veces al día y todos al mismo tiempo. O sea, era usarlo durante 15 segundos y salías. Amigos, esto que están viendo detrás de mí es un vagón de la época. En vagones así fueron transportados los prisioneros que llegaban al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Esta plataforma en la que estamos actualmente se construyó en el año 1944. Anteriormente, los prisioneros llegaban a la plataforma que existía entre el campo de concentración de Auschwitz I y Birkenau. Luego del 44 fue construida esta de aquí. Este vagón no tiene ningún tipo de ventanas. Las ventilaciones que tenían de lado y lado eran tapadas con metal para evitar que pudiesen escapar. Imagínense transportarse en estas condiciones durante 10 o más días. Por ejemplo, las personas que venían de Grecia duraban más de 10 días en llegar aquí. Esto, además de la falta de alimentación y de agua, hacía que muchos de los prisioneros ni siquiera llegaran vivos al campo. Y los demás prisioneros tenían que estar dentro de esos mismos vagones donde habían cadáveres al lado de ellos. Bueno amigos, y eso que ustedes están viendo allí enfrente son las ruinas de una de las cámaras de gas. Estaba una allí ubicada y estaba la otra allá del otro lado. Justo en estos terrenos podemos ver unas placas conmemorativas haciendo honor a las personas que aquí perdieron su vida. Bueno, fíjense que para acercarnos a las cámaras de gas tenemos que pasar el cerco que dividía el campo de la Libertad, porque las cámaras estaban ubicadas fuera del propio campo. Bueno, en este momento ustedes están viendo la primera habitación por la cual eran ingresados los prisioneros una vez eran seleccionados para morir en las cámaras de gas. Por esas escaleras bajaban y llegaban a esta parte de aquí. Aquí se les ordenaba que debían desnudarse todos juntos, aquí aglomerados. Luego de esta parte pasaban a la siguiente habitación. Bueno, justo allí podemos ver la siguiente etapa, luego que se desvestían allí. Allá al fondo podemos ver lo que era la cámara de gas en sí. Luego de esto era aireada la cámara y llegaban los Sonderkommando a cortar el cabello antes de ser cremadas en los hornos que se encontraban allí.
muchas historias más quedan por contar, muchísimas más anécdotas quedan por decirles, y precisamente una de esas anécdotas ocurrió encima de estos rieles. Y es que a través de ellos llegaron 300 mujeres que no debían estar aquí, que estaban incluidas en una lista con otros 1200 judíos. Pero esa historia, chicos, en el siguiente video de cómo 1200 judíos se salvaron del holocausto nazi. Amigos, y hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya servido para conocer un poco más acerca de la historia de este lugar, y que no debemos olvidar, y que sea testimonio, que sea testigo del terror que se vivió aquí, y que a través de conocer esta historia nunca más se vuelva a repetir. No me voy sin antes invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.